Amigos, qué bueno que nos escuchan una semana más. Gracias por estar con nosotros en otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Ser sensibles a lo paranormal puede ser algo que nos llegue sin aviso, algo que se presente tal vez como consecuencia de un hecho traumático. O quizá, aunque sea el tema menos explorado, pueda ser algo heredado, algo que no nos deja opción a negarnos y nos hace proclives a percibir las energías del bajo astral alrededor de nosotros. Amigos, si les gustan estos relatos, por favor compártanlos con las personas que están a su alrededor. Es la única manera que el canal tiene de crecer y de poder tener más historias para hacerlas llegar a todos ustedes. De antemano, muchas gracias a todos los que nos han recomendado. En este último periodo hemos tenido más suscriptores de lo normal, así que bienvenidos a todos ellos. Por si no lo saben, hay 4 cosas que tienen que hacer. Ya lo saben, vayan por una taza de café, apaguen la luz, reúnan a la familia y quédense con nosotros. Supongo que todos hemos visto estos programas donde las personas experimentan cosas relacionadas con lo paranormal. Programas donde quizá una mujer es medium, otros donde tal vez una mujer percibe fantasmas ayudando a un equipo de investigadores paranormales y cosas por el estilo. Y más allá de cuestionar la veracidad en lo que afirman estas personas, no sé si alguno de ustedes se ha preguntado ¿por qué le pasan esas cosas mayoritariamente a mujeres? Tal vez es su sexto sentido natural con el que presienten peligros para sus hijos, pero tal vez lo que pasa es que los hombres que viven este tipo de acontecimientos prefieren no divulgarlos. Quizá incluso hay familias enteras de hombres que heredan esas habilidades generación con generación y pues mi familia es una de esas. Mi abuelo es lo que podríamos llamar un medium. Puede escuchar y ver personas muertas que se comunican a voluntad con él, a veces sin una intención real, y en otras ocasiones solicitando guía para llegar al descanso eterno. A la par de esta habilidad, sin embargo, mi abuelo también puede percibir energías negativas, cosas no humanas que reptan en las sombras nocturnas, esperando encontrar a la persona ideal para engancharse y llegar hasta este plano. Era el 6 de abril de 1945, en Pacula, Hidalgo. Ese día, con apenas 12 años de edad, mi abuelo tuvo que asistir al funeral de su padre, que dejaba una viuda y 3 hijos varones, siendo mi abuelo el más pequeño. Mi bisabuelo murió repentinamente unos días antes de un paro cardíaco fulminante, mientras hacía un encargo. La ceremonia fue realmente escueta. Apenas el féretro sin ningún adorno floral se colocó en un cuarto privado muy adentro de la iglesia local, y al servicio asistieron solamente un puñado de ancianos de la comunidad, todos fervientes devotos de la iglesia. Ninguna de esas personas mayores lloró, ni nadie les dio el pésame. Simplemente estuvieron ahí un rato rezando y se fueron. Ni mi bisabuela, ni mi abuelo o sus hermanos asistieron al entierro. El féretro se quedó custodiado por seminaristas y todos se retiraron. Más tarde, esa noche, mi abuelo recuerda que algo lo despertó. La reja de madera en el patio de su casa parecía estar siendo forzada. Desde su cuarto, él podía escuchar cómo intentaban mover los ganchos de metal que la mantenían en su lugar, y aunque le costó un poco despabilarse, finalmente abrió los ojos, dio un salto de su cama y se acercó a la ventana para intentar ver a aquella persona
que estaba tratando de entrar a su propiedad. Esto no lo hizo con miedo necesariamente. Eran otros tiempos, la vida era más segura, y lo que él se imaginó es que quizá uno de sus tíos o alguien así estaba llegando. Sé que todos hubiéramos pensado que era un criminal, pero la situación social de entonces y su pensamiento de niño no le advirtieron de esa clase de peligros. Cuando llegó a la ventana, la reja de madera ya estaba totalmente abierta. Alguien había entrado ya, y entonces escuchó la puerta de su casa abrirse y cerrarse muy lentamente. Escuchó algunas cosas arrastrándose y después escuchó pasos muy lentos que subían de a poco la escalera. En ese momento, mi abuelo se encontró en una encrucijada. No sabía qué hacer. Por un lado, estaba convencido de que era alguien conocido llegando a su casa, pero, por otro lado, se le hacía muy extraño que fuera quien fuera, no hubiera al menos gritado que había llegado. Los pasos seguían subiendo la escalera. Los hermanos de mi abuelo estaban profundamente dormidos y no se habían dado cuenta de nada. Y entonces, aquella presencia terminó de subir los escalones y se detuvo un momento en el descanso. Mi abuelo no podía verla. Sin embargo, podía ver la sombra que se proyectaba en la pared gracias a la luz de la luna que entraba por unas ventanas en ese pasillo. De pronto, mi abuelo lo supo. La silueta era conocida. Su miedo se dispersó un poco y estuvo a punto de gritar el nombre de aquella persona cuando ese ser nuevamente dio unos pasos pesados. Y entonces lo pudo ver de espaldas. Aquel ser caminando pesado y lento parecía ser mi bisabuelo. Pero ¿cómo era posible? Quizá todo había sido una broma. Mi abuelo corrió al marco de su puerta y le habló a aquella presencia. ¿Papá? Aquella figura que parecía mi bisabuelo volteó lentamente a verlo. Era su padre, pero al mismo tiempo no era su padre. Es decir, físicamente parecía él. Podía haberse hecho pasar por él. Excepto que, al voltear a ver a mi abuelo, aquello que asemejaba a su padre tenía una mueca extraña en la boca, como una sonrisa forzada y los ojos desorbitados de una manera que él nunca pudo olvidar. Dice mi abuelo que ambos ojos veían totalmente hacia los lados, cada uno alejándose de la nariz de forma poco natural. Fue en ese momento que mi abuelo se dio cuenta de su error. Aquello definitivamente no era mi bisabuelo y entonces gritó. Cuando mi bisabuela salió de su cuarto y encendió la luz, aquel ente pareció disolverse en el aire mágicamente. Mi abuelo, que estaba muy asustado, solamente la abrazó y le dijo que había tenido una pesadilla y se guardó esa experiencia para sí mismo durante muchos años. Ese fue el momento que marcó un antes y un después en la vida de mi abuelo. A partir de ese día fue capaz de percibir e interactuar con seres del bajo astral, personas que tal vez habían muerto y no sabían cómo llegar a su destino final, pero también entes demoníacos no humanos que a veces lo acechaban y hostigaban de formas poco agradables. Hasta que él,
por su cuenta, empezó a estudiar lo paranormal y encontró algunas técnicas que le servían para mantener esas presencias a raya. Y no crean que mi abuelo en realidad iba por la vida contando eso. De hecho, yo mismo no lo sabía. Yo había estado viviendo algunas situaciones extrañas, cosas que no podía explicar por mí mismo y que estaban empezando a cobrarme factura en mi salud. Mi abuelo, que supongo sintió algo en mi energía, se acercó a mí para platicar y cuando por fin me sentí cómodo, le platiqué todo lo que ocurría. Aquel año era 2002. Yo tenía 16 años y estaba en la preparatoria. Siempre fui muy saludable, pero para este momento había pasado bastantes noches en que no había podido descansar y mi aspecto físico lo demostraba. Unas ojeras rojizas enormes enmarcaban mis ojos, y es que había podido descansar muy poco. Porque quizá un año antes mis sueños empezaron a ser extraños. Empecé a soñar lugares conocidos. Mi casa. Sí, de hecho fue mi casa lo primero que soñé. Al principio solo era mi cuarto, pero después podía recorrer el lugar por completo. Podía entrar a las habitaciones de mis padres y hermanos y los veía dormidos. Y no lo había notado. Pero de repente me di cuenta que yo flotaba sobre ellos. Supe entonces que aquello no era un sueño normal. Eran viajes astrales. Yo era capaz de hacer este tipo de proyecciones. Había escuchado hablar de ellas en algún talk show recientemente. Vaya, al principio me sentí orgulloso y emocionado. Era como un superpoder. Fueron casi 8 meses que tuve este tipo de sueños sin ningún problema. Poco a poco podía aventurarme en ellos a distancias más lejanas. Y aunque no lo crean, en algunas ocasiones podía ver a otras personas en aquel espacio onírico que seguramente estaban haciendo lo mismo que yo. Una de esas tantas noches, yo regresaba de mi aventura extracorpórea, emocionado, porque me sentía muy competente en ese mundo. Cuando al regresar a casa, pude percatarme en esta otra realidad que había algo extraño. Floté por la calle para entrar por mi ventana, pero justo al hacerlo, por mi puerta pude ver cómo una figura negra se colaba. Algo había entrado por el filo inferior de la puerta. No era ni una persona ni un animal, al contrario, era como si una suave tela negra se arrastrara conscientemente siguiendo una dirección. En aquel momento no pude ver más, pero recuerdo haber sentido mucho frío y entonces desperté. A partir de ese día, en mi casa empezaron a ocurrir las típicas cosas que describe la gente. Sonidos de objetos que se arrastran, cosas que se mueven, platos que se caen y extrañas sensaciones en algunas habitaciones. Aquello en realidad no me asustaba. Lo que me daba en realidad miedo es que durante mis excursiones nocturnas, al flotar por mi casa, podía ver aquella especie de tela negra movida por el viento paseando entre todos los cuartos de mis hermanos y mis padres. Y aunque yo trataba de alcanzarla para tomarla y detenerla, esta siempre huía y me era imposible pararla. Mis noches de descanso se convirtieron gracias a esto en noches de angustia, porque para mí siempre significaban una carrera intentando detener aquella cosa. Una noche, sin embargo, justo un día antes de hablar con mi abuelo, todo cambió.
Recuerdo aquel día haber estado muy cansado, verdaderamente agotado después de varios meses de mal dormir. Salí de mi cuerpo como siempre, pero en esta ocasión no me fui de la casa. Me quedé ahí esperando, conscientemente, aguardando el momento de encontrar a ese ser que se paseaba entre mi familia y que había traído algo muy oscuro a la casa. Di varias vueltas por la propiedad sin poder encontrarlo, pero al dirigirme a la sala, de repente, junto a la puerta del baño, vi aleteando a nivel del piso esa cosa amorfa y etérea. Me acerqué intentando atraparla y en cuanto estiré mi brazo, aquella cosa se levantó de golpe de una forma muy extraña y se metió al baño. Yo instintivamente la seguí, pero al entrar a ese cuarto me percaté de algo que aún me persigue en mis recuerdos. La entidad amorfa no estaba en ningún lugar, pero en su lugar, una figura negra, alta, como un hombre enorme y robusto, estaba parado frente a mí, totalmente envuelto en sombras, pero con lo que apenas se distinguía como su cabeza agachada. La sensación que tuve es indescriptible. Me quedé paralizado, pero, aún en mi estado inmaterial, sentí escalofríos recorriéndome el cuerpo y un temblor incontrolable. Un quejido bajito se empezó a escuchar y aquella figura levantó la cabeza lentamente para revelar algo extremadamente perturbador. Su cara era horrible, pero no era la cara de un monstruo o de algún ser extraño, no. Su cara era mi cara. Parecía como si alguien hubiera pegado mi rostro en aquel cuerpo enorme. Y algo definitivamente no estaba bien. Aquella versión mía no dejaba de sonreír y los ojos. Los ojos estaban desorbitados y extremadamente estrábicos. Esa visión fue aterradora. Tan horrible que sentí como si una fuerza me succionara de regreso a mi cuerpo y desperté totalmente alterado y a punto de llorar. Más tarde, cuando le conté a mi abuelo, estaba yo preocupado de que no me creyera. Pero, para mi sorpresa, él me contó su historia y entonces me tomó del brazo y casi como a un niño me llevó a hablar con mi papá. E incluso al mismo tiempo le marcamos por teléfono a un tío. Nadie me decía nada y por un segundo pensé que mi abuelo se estaba burlando de mí exhibiéndome ante los demás, pero la realidad es que ni mi papá ni mi tío se rieron. Sí, anoche justamente lo sentí, papá. Eso fue lo único que le dijo mi padre a mi abuelo. En ese momento me lo explicaron. Esa sensibilidad de mi abuelo parece ser hereditaria. Parece haberla adquirido de su padre, mi bisabuelo, que en aquellos tiempos ayudaba a hacer exorcismos no autorizados en Hidalgo, cuando ni siquiera el término estaba bien acuñado. Por la misma carga genética, mi padre y uno de mis tíos pueden percibir cosas, pero muy pocas veces pueden verlas. Y yo, bueno, al parecer a mí se me presentó en esta habilidad de hacer viajes astrales, viajes fuera de mi cuerpo.
El final de esta historia no es ni sorprendente ni aterrador. Mi abuelo, mi papá y mi tío comenzaron a partir de ese día alguna especie de rituales en los que no me dejaron participar y que al final lograron expulsar a esa presencia de la casa y de mi percepción. Años después, a mí me pagaron un curso privado con un experto budista en meditación que me permitió controlar a voluntad mis desprendimientos corporales. Hoy, con más de 30 años, uno de mis hermanos acaba de descubrir que también podría ser medium. Así que, quién sabe, amigos, tal vez en alguno de ustedes, en este momento, con este relato, está despertándose alguna habilidad que les era desconocida hasta el día de hoy. Quizá esta noche al irse a dormir se puedan ver acostados en sus camas. Quizá hoy viajen a lugares lejanos. O quizá vayan a las estrellas. Tal vez ya lo han hecho en otros momentos. Y mi único deseo para ustedes es que nada los siga de regreso, porque lo difícil de estas presencias es que nadie las ve. Al menos no conscientemente, pero ellas, en este momento, podrían estarlos viendo.